¿Alguna vez sentiste que tu silencio era un problema, que por no hablar, por no destacar, por ser demasiado callado, la vida simplemente te pasaba de largo? Durante años fui ese tipo, el que observaba en las reuniones, el que ensayaba 1000 veces lo que iba a decir, para al final no decir nada. Y lo peor de todo es que llegué a pensar que así era mi destino. Pero ¿sabes qué? Todo cambió con una sola pregunta. Una pregunta tan simple como brutal, tan directa como transformadora. Esa pregunta me rompió y al mismo tiempo me despertó. No te voy a mentir, al principio dolió. Me sacó de mi zona de confort con una patada emocional que aún recuerdo. Pero también fue el punto de partida hacia mi desarrollo personal, el inicio de un camino hacia el autoconocimiento, la transformación personal y una mentalidad de crecimiento que nunca imaginé posible. Porque cuando estás atrapado en tu propia mente, cuando eres prisionero de la timidez o del miedo al juicio, todo parece lejano. Pero hay algo que nadie te dice. La solución no está en cambiar quién eres, sino en entender por qué te escondes. Este video no es solo una historia personal, es una invitación a cuestionarte, a reflexionar profundamente, a encender ese despertar emocional que puede abrir la puerta al verdadero cambio de vida. Si alguna vez te has preguntado cómo cambiar tu vida, cómo dejar de ser tímido o qué hábitos de éxito pueden ayudarte a salir del pozo de la inseguridad, quédate hasta el final. Porque aquí no vas a encontrar frases vacías ni recetas mágicas, sino verdades incómodas, experiencias reales y consejos que funcionan. Y todo empieza con esa maldita y bendita pregunta. El momento en que escuché la pregunta que me rompió por dentro. Todo comenzó una tarde cualquiera. Estaba en una reunión con compañeros de trabajo, fingiendo estar ocupado en mi libreta, como siempre hacía, para evitar tener que hablar. Y entonces, sin previo aviso, alguien me miró directamente y soltó: ¿tú qué piensas porque hasta ahora no has dicho nada? Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No fue una pregunta malintencionada, pero fue lo suficientemente honesta para ponerme frente al espejo. Esa pregunta tan simple desató algo profundo, y ahí empezó mi reflexión profunda. Durante días no pude sacármela de la cabeza. Me hizo cuestionarme si toda mi vida había sido una especie de actuación silenciosa. ¿Cuántas oportunidades había perdido por callar? ¿Cuántas veces había dejado que la vida me pasara por miedo al que dirán? Fue ahí donde entendí que no se trataba solo de ser introvertido, sino de esconderme tras una etiqueta para no enfrentar mi propio potencial. Y cuando uno empieza a ver eso, el cambio es inevitable, aunque incómodo. Esa pregunta fue el inicio de una caída libre emocional, pero también el primer paso hacia mi crecimiento interior. Empecé a buscar respuestas. Libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle o Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker me dieron luz. No eran fórmulas mágicas, pero me ayudaron a entender algo esencial. No puedes cambiar tu vida si sigues contándote las mismas excusas. Y así, con ese golpe de realidad, comencé a abrir los ojos. Pero claro, eso solo era el principio. Puedes ignorar esto, hacer scroll y volver a ver vídeos de retos estúpidos, chicas bailando o tipos diciéndote cómo ser millonario en 3 días. O puedes parar un segundo, darle like y suscribirte y enseñarle a YouTube que tú ya no estás para perder el tiempo. Así de simple, estás para lo que te fortalece, estás para lo que te transforma. Es una decisión pequeña, pero puede cambiar lo que ves todos los días. La trampa de ser un introvertido profesional. Hay algo curioso que descubrí. Muchos de nosotros, los que nos consideramos introvertidos, usamos esa palabra como una especie de escudo elegante. Decimos yo soy así, como si fuera una excusa para evitar todo lo que nos incomoda. Pero ser introvertido no es un problema. El problema es usarlo como excusa para no crecer, para no salir de esa burbuja mental que hemos construido. Yo era un maestro en eso, evitaba llamadas, postergaba reuniones y me convencía de que era simplemente parte de mi personalidad. Pero en el fondo sabía que era miedo. Ese miedo me tenía atrapado. No era miedo al fracaso, era miedo a mostrarme, a decir en voz alta lo que pensaba, por temor a que no fuera suficiente. Pero aquí viene lo potente, ese miedo era una elección inconsciente, y como cualquier hábito podía cambiarse. Empecé poco a poco, levantar la mano en reuniones, hablar con extraños en cafeterías, incluso grabar notas de voz con mis pensamientos para escucharme sin juzgarme. Acciones pequeñas, pero claves para entrenar la mentalidad positiva y romper ese patrón silencioso. Y fue en ese proceso que entendí una verdad incómoda. El autoconocimiento
crecimiento no es solo saber quién eres, sino atreverte a descubrir quién puedes llegar a ser. El cambio de vida que tanto soñamos no llega con afirmaciones frente al espejo, sino con decisiones pequeñas pero constantes. Salir de la zona de confort no es una frase bonita para Instagram, es un estilo de vida. Y cuanto más lo haces, más te das cuenta de que ser introvertido no es un límite, es un punto de partida. Aunque claro, lo que venía después me retaría aún más. El día que hablé y nadie se rió. Después de semanas entrenando mi mente y desafiando mis límites, llegó el momento que más temía: hablar en público. No en una conferencia gigante, no, solo una pequeña presentación en la oficina. Pero para alguien que había vivido años en modo silencio, era como escalar el Everest. Tenía la voz temblorosa, las manos frías y el corazón galopando, pero lo hice. Hablé, conté mi idea con palabras sencillas, sin adornos, con honestidad. Y lo sorprendente fue esto: nadie se rió. Nadie me juzgó, al contrario, escucharon, algunos incluso asintieron. Ese día algo dentro de mí se rompió, para bien. Era como si toda la historia que me había contado sobre mí mismo se viniera abajo. No necesitaba ser el más carismático ni elocuente, solo tenía que ser real, y esa autenticidad conectó más de lo que imaginé. A veces creemos que el mundo nos observa con lupa, esperando que fallemos, cuando en realidad la mayoría está demasiado ocupada consigo misma. Ese fue un punto clave en mi transformación personal. Dejar de vivir para evitar el juicio y empezar a vivir para expresar lo que valgo. A partir de ahí, todo empezó a moverse: mejores oportunidades laborales, relaciones más profundas y sobre todo una nueva motivación personal. Había descubierto que la superación personal no era un camino reservado para extrovertidos o gurús motivacionales. Era para cualquiera que estuviera dispuesto a romper su narrativa limitante. Pero esto no significa que el miedo desaparezca, solo que ahora sabes que puedes caminar con él. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en mis hábitos de éxito diarios, los que cambiarían mi manera de vivir para siempre. Hábitos que cambiaron mi manera de vivir. Muchos buscan fórmulas mágicas para la superación personal, pero la verdad está en lo básico, repetido con intención. Lo primero que hice fue establecer una rutina de silencio consciente. Cada mañana 10 minutos de respiración profunda y journaling. No para vaciar mi mente, sino para entenderla. Escribía lo que sentía, lo que temía, lo que quería. Esa práctica sencilla encendió un proceso de autoconocimiento brutal. No tenía idea de cuánto ruido llevaba dentro hasta que empecé a escucharlo con atención. Luego vino el hábito de la exposición progresiva. Salir a hablar en espacios incómodos, decir sí a situaciones que normalmente evitaba, desde preguntar por direcciones en la calle hasta dar opiniones en reuniones importantes. No era solo por valentía, sino por estrategia. Entrenar a mi cerebro a dejar de reaccionar con miedo ante lo desconocido. Es así como desarrollé una mentalidad de crecimiento, una que me permitía fallar, pero seguir adelante con la frente en alto. Porque fallar no te rompe, quedarte quieto sí. Y claro, también hubo hábitos más prácticos: leer 10 páginas al día de libros como Mindset de Carol Dweck, hacer ejercicio aunque sea 20 minutos, escuchar podcasts como The Mind Valley Show o Entiende tu mente. Todo eso alimentaba una nueva energía mental. ¿Cómo mejorar mi vida? Dejó de ser una pregunta lejana y se convirtió en un proyecto diario. No perfecto, pero constante. Y justo cuando empezaba a ver los frutos, surgió una nueva pregunta. Una que no esperaba y que terminó de encender mi despertar emocional. ¿Y si no tienes que cambiar quién eres? Un día alguien me dijo: no necesitas cambiar, solo necesitas dejar de esconderte. Y esa frase me hizo más ruido que la primera pregunta, porque toda mi vida había sentido que ser introvertido era un defecto a corregir. Pero no se trataba de dejar de ser quien soy, sino de dejar de vivir limitado por lo que otros podrían pensar. Y ahí entendí algo crucial: la verdadera transformación personal no es volverte alguien diferente, sino convertirte en quien siempre fuiste. Sin filtros, sin miedo, sin máscaras, ese cambio de enfoque lo fue todo. Ya no trataba de parecer extrovertido ni de forzar carisma. Empecé a construir una versión de mí que respetara mi naturaleza, pero que no se escondiera detrás de ella. Una persona introspectiva, sí, pero capaz de hablar cuando algo importa. Alguien que elige sus batallas, pero que no se queda en la sombra. Ahí nació mi nueva identidad, esa que se forja con mentalidad positiva, con pequeños actos de valentía y con una firme intención de salir de la zona de confort sin traicionarme. Hoy no me considero curado de nada ni iluminado, me considero en proceso. Pero un proceso hermoso, lleno de tropiezos, sí, pero también de logros que jamás hubiera imaginado cuando estaba atrapado en mi burbuja. Y si tú estás viendo esto, tal vez también estés ahí, esperando que algo o alguien te dé permiso para brillar.
Pues aquí está, te lo doy yo, porque nadie te va a regalar tu momento, lo tomas o lo dejas pasar, y esa decisión es solo tuya. Así que ahora te pregunto, ¿vas a seguir callando tu vida por miedo al juicio o vas a empezar a caminar hacia tu cambio de vida, aunque sea con pasos temblorosos? Porque mira, nadie vendrá a salvarte. La superación personal no empieza con un video ni con una frase bonita en redes. Empieza contigo, hoy, ahora, preguntándote qué historia estoy dejando que defina quién soy. Y si esa historia ya no te sirve, cámbiala. Así de claro, no necesitas gritar al mundo quién eres, pero sí necesitas dejar de esconderlo, con hábitos de éxito, con reflexión profunda, con ese empujoncito incómodo que separa a los que sueñan de los que actúan. Empieza pequeño, un libro, una conversación, una decisión. Porque cuando te das cuenta de que puedes mejorar tu vida sin dejar de ser tú, se abre una puerta que ya no puedes cerrar, y esa puerta es tu libertad. Si este video te hizo pensar, si tocó algo dentro de ti que sabías que necesitabas escuchar, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí seguimos hablando de mentalidad de crecimiento, de motivación personal, de cómo pasar de la timidez al poder interior. Porque tú no estás roto, solo estás despertando.